Económica. Ahora vamos a contar los datos de inflación finalmente de febrero. El Banco Central que bajó la tasa de interés y que dio toda una señal que puede pasar hoy con los plazos fijos y con el dólar, y también una medida sorpresiva que tomó el ministro de Economía, Luis Caputo, que fue la liberación de importaciones de alimentos. Empecemos por el principio. El índice de inflación de febrero dio finalmente menos de lo que esperaban las consultoras privadas, dio 13,2%. Es un número que está por debajo de lo que era el promedio de las mediciones privadas y por debajo del índice de precios de la ciudad de Buenos Aires, que había dado 14%. Igualmente, últimos 12 meses ya acumula 276% la inflación y va a seguir acelerándose porque todos los meses siguientes van a hacer registro de inflación por encima de iguales meses del año pasado. Y en lo que va del año, 2 primeros meses acumula 36,6% la inflación. Cuando uno ve este dato del índice de precio al consumidor del INDEC, la mejor noticia para el gobierno es el dato del 11,9% de la inflación de alimentos. Ahí se ve justo a la derecha del índice de inflación general del 13,2%, un poquito por debajo la inflación de alimentos, 11,9%. Y obviamente a la izquierda del índice de inflación general, todos los precios, a ver si lo podemos ampliar en la pantalla, todos los precios de los productos de los servicios que estaban atrasados y que se han aumentado, ya sea servicios privados como tarifas de servicios públicos, transporte, todo el tema de las tarifas de electricidad. Ahí hay aumentos que obviamente impactaron fuerte en febrero. El promedio de eso es efectivamente la inflación del 13,2%. Cuando uno mira el dato desagregado, la buena noticia, insisto, es lo que se llama la inflación núcleo, la placa siguiente, donde se ve que efectivamente la inflación de todo lo que no son las tarifas o los precios regulados de la economía, tarifas de luz, gas, transporte, aumentaron la inflación núcleo 12,3%, es decir, sacándole el efecto de precios estacionales y de tarifas, la inflación incluso fue un poco por debajo de ese 13%. Y en los precios regulados, que son los que se están acomodando, como algunos servicios privados, como el caso de prepagas y otros servicios privados, están por arriba del índice. Hubo una diferencia importante entre el dato de Gran Buenos Aires, que dio 15% la inflación en el Gran Buenos Aires, y el promedio general el resto del país. Ahí claramente lo que está impactando es todo el tema de tarifas, que fue aumentos más importantes de colectivo en febrero, y también de las tarifas de electricidad, más importante en el Gran Buenos Aires que en el resto del país. Como les decía, si uno ve la evolución mensual, la placa siguiente, la evolución mensual de la inflación, el gobierno hoy festejó que después de la devaluación de diciembre, la inflación que se había ido al 25,5%, bajó un escalón al 20% en enero, y ahora está en un escalón más abajo en el 13,2% de febrero, ¿no? De alguna manera en febrero volvió la inflación a los niveles previos a la devaluación de diciembre, pero dicen el gobierno con algunos equilibrios que antes no había, digamos, con un sinceramiento de precios que antes estaban reprimidos. El índice de inflación últimos 12 meses es ese que sigue acelerándose, que ahora está en 276% y que va a seguir hasta arriba del 300% en los próximos meses, pero lo que hay que ver es el índice mensual. En este contexto, fíjense que habló Luis Caputo, el ministro de Economía, hoy en ANCHAM, en la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, y fíjense respecto a la inflación, qué es lo que decía el ministro Caputo. ¿Para mediados de año? Sí, la verdad, hoy si mirás incluso teniendo en cuenta la inflación de marzo, si sacás
el arrastre y lo que ha sido recomposición de precios relativos, para separar recomposición de precios relativos de lo que es inflación, digo, por transporte, prepagas y demás, ya estamos en ese dígito. También creo que un poco lo que hablábamos en las dos últimas reuniones, unos con los productores, otros ayer con los supermercadistas, también creo que el índice no refleja cabalmente lo que ha sido la baja en la inflación, y esto nos lo reconocían tanto los productores como las cadenas. Bueno, Caputo ahí vuelve a decir el tema de que los índices de precios no están reflejando una baja mayor de precios por todo el tema de las ofertas 2x1, 3x2 que están proliferando, sobre todo en supermercados, teniendo en cuenta la caída muy fuerte de ventas que está ocurriendo, la caída del consumo. Igualmente, ya contamos que eso de alguna manera el INDEC lo registra y en todo caso los supermercados son una parte pequeña de los canales de comercialización, no son el grueso de los canales de comercialización. Entonces esta batalla que está teniendo Caputo pidiéndole que de alguna manera no engañen a la gente, que ya pongan en el precio de lista precios más bajos, de alguna manera refleja, si se quiere, la impaciencia o la preocupación que hay, sobre todo como ocurrieron los precios en marzo. Si no, no se puede entender, porque verdaderamente el índice de inflación de febrero vino mejor que lo esperado. Entonces no se puede entender cómo Caputo está reuniéndose con los supermercadistas, con las empresas alimenticias, preocupado por la inflación de alimentos, mirando los datos de febrero. Es cierto que en febrero jugó muy a favor de la baja de alimentos la carne. La carne, prácticamente todos los cortes estuvieron todos por debajo del 10%, y hubo otros productos alimenticios que jugaron con aumentos muy importantes del 20% más, fundamentalmente lácteos, pero la carne, que tiene una ponderación fuerte en el índice de precio al consumidor, tuvo un comportamiento, si se quiere, muy por debajo de la inflación general, y eso jugó a favor. Fíjense cuando Caputo plantea también ahí en la Cámara Argentina Norteamericana, frente a empresas norteamericanas, lo que plantea es que la Argentina va a ir a un esquema en algún momento de shock para bajar rápidamente la inflación, no esperar 3 años como fue el modelo de estabilización que aplicó en su momento Perú. El objetivo es llegar a lo que llamamos una competencia de monedas, que en definitiva el objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos, digamos, proclives a pensar en un modelo gradual, en un escenario monetario gradual, digamos, de baja gradual de la inflación a la Perú en 3 años. Nos parece que la gente no tiene, digamos, no va a tener tolerancia para una baja del 211 a 175, a 160, a 140. La Argentina tiene que bajar más de shock la inflación, y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Es un sistema monetario cambiario que va a hacer esencialmente colapsar la inflación. La inflación ya viene fuertemente a la baja, porque digo, digamos, cuando haces los deberes los resultados se dan, pero si pudiéramos ir a esta competencia de monedas sería todavía digamos, mucho más de shock, y generaría una recuperación más rápida, a la vez se generaría más rápidamente. Caputo ahí en la reunión con empresarios norteamericanos también reveló que están hablando con el FMI
están abiertos en el Fondo Monetario a un nuevo programa en el que fuera razonable dar algo más de plata para la competencia de monedas con flotación libre del dólar. Es decir, Caputo confirma que ya no está en los planes ningún esquema de dolarización, que el FMI, como siempre contamos, rechaza de plano, lo veta absolutamente y no está dispuesto ni a dar a la Argentina ni 15.000, ni 10.000, ni 5.000 millones de dólares si la propuesta es la dolarización, pero sí puede haber un acuerdo para una competencia de monedas. Ahora, si es el modelo peruano de competencia de monedas, eso no implica que vaya a haber una dolarización de facto, sino que perfectamente, si se estabiliza la situación, las reservas del Banco Central se fortalecen, hay más dólares en el Banco Central y hay una paridad peso-dólar que no necesariamente implica que desaparezca el peso. Esta fue la aclaración, si se quiere, ahí de Caputo en la Cámara Argentino-Norteamericana. El otro tema que hoy hizo mucho ruido, y es un poco la preocupación que hay en el gobierno, es que la Argentina ha quedado muy cara en dólares, es decir, con precios, con lo que ha sucedido desde diciembre, que el dólar se ha mantenido más o menos estable y ha habido 70% de inflación, diciembre, enero, febrero acumulado da 70%, 71% de inflación. Bueno, ha habido esa inflación en dólares, entonces la Argentina en algunos productos está 50% más caro que Estados Unidos o que España, que Madrid. Fíjense lo que planteaba Caputo respecto a que a algunos empresarios se les fue la mano en las remarcaciones, dice el ministro de Economía, pensando que el dólar iba a estar a 2.000 o 3.000 pesos y que ahora deberían retrotraer los precios. La charla que hemos tenido con ellos un poco también va a lo que yo digo que es la batalla cultural, ¿no? Hay que, o sea, va más allá de... Hay mucho de batalla cultural en esto que estamos haciendo. No lo minimicemos porque se cree que es solo de este lado que se pueden corregir las cosas. No, y no es así. De este lado nosotros vemos que digamos, la participación de la gente, de los empresarios, digamos, la responsabilidad en cuanto a lo que se quiere lograr, si queremos cambiar el país, es de los dos lados. Entonces, no es una queja, es una realidad. O sea, entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios pensando el escenario que la mayoría de los economistas le pronosticaba, y después la reacción natural, después de tantos años, de no querer bajar precios, por las dudas. Bueno, ahí está, ¿no? Llama la atención, digamos, cuando se plantea un gobierno libertario de liberar los mercados, que se plantee, bueno, que el empresario no se dé cuenta que si no está vendiendo nada, tiene que bajar los precios para poder vender y liquidar stocks. Pero algunos dicen que Caputo informalmente, que no abona las ideas libertarias y de liberación total de mercado, así como mantiene el cepo a las importaciones, así como sigue regulando la tasa de interés, no ha liberado el mercado cambiario, también está buscando algún tipo de coordinación de precios con los empresarios, no en el tono de Moreno o del kirchnerismo, pero está buscando de alguna manera persuadir a los empresarios de un sendero de precios, sobre todo porque es Caputo el que está fijando hoy un precio clave de la economía, es decir, está vetando los acuerdos salariales de marzo y de abril que se homologuen por arriba del 15% mensual. Entonces, el gobierno que dice que tiene liberado los precios, controla el dólar, controla la tasa de interés y también busca, en este caso, que converjan precios y salarios, pero informalmente, en buen tono, ¿no? En el estilo del kirchnerismo en su momento. Engancho esto porque la preocupación principal hoy en la economía real es el derrumbe del nivel de actividad del empleo y en consecuencia la disparada de los índices de pobreza. De hecho, hoy se conoció también la canasta básica total, que mide la pobreza, y la canasta
de alimentaria que mide la indigencia, y lo que mostró el INDEC más o menos estuvieron coincidentes en los aumentos alineados con el índice general. Ahí el índice de la canasta de pobreza aumentó un poquito más, 15%, pero la canasta alimentaria estuvo en el 13% de aumento, y claramente hay una desaceleración muy fuerte. Recuerden que la canasta alimentaria en diciembre había aumentado 30% en un mes. Pero el dato acá principal es dónde está la canasta de la pobreza, es decir, lo que necesita una familia tipo para no ser pobre. Y lo que necesita una familia tipo para no ser pobre, matrimonio y 2 hijos, hoy en la Argentina, según el INDEC, son casi 700.000 pesos mensuales. 690.000 pesos mensuales a febrero, al mes pasado. Es decir, ya estamos a mediados de marzo, hoy serían más de 700.000 pesos mensuales, matrimonio y 2 hijos, para no estar en la línea de pobreza. Obviamente, esto dispara la pobreza en la Argentina, porque el salario promedio de la Argentina de los trabajadores registrados en blanco supera apenas los 500.000 pesos. Es decir, que cualquier hogar, matrimonio y 2 hijos, donde trabaja el jefe de hogar y la otra persona realiza algún tipo de trabajo de asistencia o de trabajo doméstico en la casa, no tiene ingresos por fuera, hoy está en la línea de pobreza, el fenómeno de los trabajadores pobres. Y fíjense, es también el dato del medio, lo que necesita un matrimonio y 2 hijos, una familia tipo para 4 integrantes, para no ser una familia indigente, arriba de los 320.000 pesos mensuales. Es decir, datos que, insisto, cuando tenés el salario promedio de los trabajadores en blanco apenas por arriba de los 500.000 pesos, son un llamado de atención, y de ahí la preocupación que hay en el gobierno respecto a lo que pueda generar en medio de la recesión, no solamente estos disparadas de los índices de pobreza, sino también la caída del nivel de actividad y